Las termitas construyen el edificio más sofisticado del planeta, sin arquitecto, sin planos, sin que ninguna sepa lo que hace. Hay un número que cuando lo escuchas por primera vez parece un error, no una exageración, no una cifra redondeada para impresionar, un error. La biomasa total de las termitas en la Tierra, el peso combinado de todos los individuos de todas las especies en todos los continentes, es comparable a la biomasa total de todos los seres humanos del planeta. Algunos estudios sugieren que la supera. Hay más peso de termitas en la Tierra que peso humano. Y la mayoría de ese peso está bajo tierra, en estructuras que nadie ve, construidas por organismos que nadie mira, haciendo un trabajo que durante siglos nadie entendió del todo. Eso debería inquietarnos un poco más de lo que nos inquieta. No porque las termitas sean peligrosas en el sentido que asociamos con esa palabra, sino porque significa que hay una civilización paralela a la nuestra, de una escala que no hemos procesado completamente, operando en silencio debajo de nuestros pies desde hace 30 millones de años, y que esa civilización, cuando uno la mira con atención, resulta ser más sofisticada de lo que cualquier titular sobre termitas comedoras de madera sugiere. Empecemos por el tiempo. Las termitas llevan en este planeta aproximadamente 30 millones de años. Para contextualizar, los primeros homínidos, los ancestros lejanos de los seres humanos, aparecieron hace menos de 7 millones de años. Las termitas nos llevan más de 20 millones de años de ventaja. Durante ese tiempo, han sobrevivido cambios climáticos, glaciaciones, y la transformación de los ecosistemas terrestres, de maneras que habrían resultado irreconocibles para cualquier observador de hace 10 millones de años. Y durante todo ese tiempo, han estado haciendo lo mismo, construyendo, descomponiendo, cultivando, sin parar, sin que nadie se los pidiera, sin que ninguna de ellas supiera que lo estaba haciendo. Hay más de 3.000 especies de termitas descritas. La mayoría de las personas conoce una sola imagen, el insecto que destruye la madera de las casas, que aparece en los anuncios de empresas de control de plagas, que genera el pánico doméstico de encontrar serrín en el suelo junto a un mueble. Esas especies existen, son reales, pero representan menos del 6% del total. El 94% restante vive en bosques, en sábanas, en suelos tropicales, haciendo un trabajo que no tiene nada que ver con destruir muebles, y que tiene todo que ver con mantener funcionando los ecosistemas de los que dependemos. Pero antes de llegar a ese trabajo, hay que entender cómo está organizada una colonia de termitas. Porque la organización es, en sí misma, uno de los fenómenos más desconcertantes que la biología ha producido. Una colonia de termitas puede tener entre cientos de miles y varios millones de individuos, dependiendo de la especie y la edad de la colonia. Y dentro de esa colonia hay una división de funciones tan precisa, tan especializada, tan eficiente, que los biólogos llevan décadas intentando describirla sin recurrir a palabras que implican planificación consciente. Porque no hay planificación, no hay nadie que planifique, y sin embargo el resultado es un sistema que funciona con una coherencia que resulta difícil de explicar sin esa planificación. Las obreras son la mayoría, ciegas, sin alas, sin órganos reproductivos activos. Su vida entera, que dura entre 1 y 2 años dependiendo de la especie, transcurre en oscuridad total, ejecutando tareas que cambian según la edad y las necesidades de la colonia. Las más jóvenes cuidan los huevos y las larvas. Las de mediana edad construyen y reparan. Las más viejas salen a buscar alimento, que es la tarea más peligrosa y la que más individuos cuesta. Nadie les asigna esas tareas. Nadie supervisa el proceso. Lo que hay es química. Feromonas que cambian en concentración y composición según el estado de la colonia, y que alteran el comportamiento de cada individuo, de manera que el resultado colectivo es coherente, aunque ningún individuo tenga visión del conjunto. Los soldados son la minoría, especializados hasta el extremo de ser inútiles para cualquier otra función. Sus mandíbulas, en muchas especies, son tan grandes que no pueden alimentarse solos. Las obreras los alimentan. A cambio, los soldados bloquean físicamente las entradas del nido con sus propias cabezas cuando hay una amenaza. En algunas especies, cuando la situación es desesperada, los soldados más viejos contraen los músculos de su abdomen hasta reventar, liberando una sustancia tóxica que mata o repele al intruso y a ellos mismos. No como decisión, como mecanismo. El equivalente biológico de un chaleco explosivo que se activa sin que nadie lo decida conscientemente. Y en el centro de todo esto, en la cámara más protegida del nido,
vive la reina. No como metáfora de poder, sino como máquina biológica de una especialización que resulta difícil de procesar. Una reina de termita adulta puede poner hasta 30.000 huevos al día. 30.000, uno cada 3 segundos. Durante décadas. Hay especies cuyas reinas viven hasta 50 años, lo que las convierte en uno de los insectos más longevos conocidos. Y durante esos 50 años, sin pausa significativa, producen los individuos que mantienen funcionando el sistema. Su cuerpo se ha especializado tanto en esa función que ya no puede moverse por sí sola. Las obreras la alimentan, la limpian, la transportan si es necesario. Es el centro del sistema, pero también su prisionera. Una máquina de producción que no puede hacer nada más que producir. Pero todo esto, las castas, la química, la reina, es solo la estructura. Lo que hace que las termitas sean genuinamente extraordinarias no es cómo están organizadas, es lo que construyen. Los montículos de termitas son, proporcionalmente al tamaño de sus constructores, la estructura más ambiciosa que cualquier organismo ha producido en la historia del planeta. Una termita mide entre 3 y 15 milímetros. Sus montículos, en las especies africanas y australianas más conocidas, pueden alcanzar entre 3 y 9 metros de altura. Si un ser humano construyera algo en la misma proporción respecto a su tamaño, estaría construyendo un edificio de más de 2 kilómetros de altura, el doble de la altura del edificio más alto del mundo. Pero la altura no es lo más impresionante. Lo más impresionante es lo que hay dentro, y lo que hace que esa estructura funcione durante décadas, en condiciones ambientales extremas. Los montículos de las termitas macrotermes en África subsahariana tienen un sistema de ventilación que los ingenieros llevan décadas estudiando sin terminar de entenderlo del todo. El interior del montículo, donde vive la colonia, donde están los huevos, donde crece el hongo que la colonia cultiva, necesita mantenerse a una temperatura de aproximadamente 30 grados, y con un nivel de CO2 específico, en un entorno exterior que puede variar entre 40 grados durante el día y 5 grados por la noche. Y el montículo lo consigue, sin energía eléctrica, sin sensores, sin ningún sistema de control diseñado conscientemente, con barro y saliva, y la geometría de los canales que las obreras han construido durante años. El mecanismo es de una elegancia que los ingenieros describen con un respeto que raramente aparece en la literatura técnica cuando hablan de biología. El calor metabólico generado por los millones de individuos de la colonia y por el hongo que cultivan, calienta el aire en el centro del montículo. Ese aire caliente sube por canales centrales hacia la parte superior de la estructura. En la superficie porosa del montículo, el CO2 se intercambia con oxígeno del exterior a través de las paredes. El aire enfriado baja por canales periféricos hacia la base, y el ciclo se repite de manera continua, pasiva, sin ningún componente móvil. Un sistema de climatización natural que funciona 24 horas al día, 365 días al año, durante décadas, manteniendo condiciones interiores estables, independientemente de lo que ocurra en el exterior. El arquitecto zimbabuense Mick Pierce estudió ese sistema con detalle mientras diseñaba el Eastgate Center en Harare, un complejo de oficinas y comercios de más de 5.000 metros cuadrados. El problema que tenía era el mismo que resuelven los montículos de termita: cómo mantener un edificio a temperatura estable en un clima con oscilaciones extremas entre el día y la noche, sin depender de sistemas de aire acondicionado convencionales que consumirían cantidades enormes de energía. La solución que encontró fue copiar, con las adaptaciones necesarias, el principio de ventilación de los montículos. El edificio resultante consume aproximadamente un 10% de la energía que consumiría un edificio convencional de tamaño similar. Ganó varios premios de arquitectura, y su principio de diseño se ha convertido en uno de los ejemplos más citados de biomímesis en arquitectura. La imitación de soluciones biológicas en el diseño humano. Un arquitecto humano, con décadas de formación, con acceso a toda la ingeniería y la física que la humanidad ha acumulado, copió a un insecto ciego que pesa una fracción de gramo y que no sabe que está construyendo nada, y ganó premios por ello. No porque la copia fuera perfecta, sino porque el original era tan bueno que incluso una aproximación imperfecta superaba lo que el diseño humano había producido de manera independiente. Pero la arquitectura es solo una parte de lo que las termitas hacen, y no es la más antigua ni la más fundamental. Las termitas son los principales descomponedores de materia orgánica en la mayoría de los ecosistemas tropicales del planeta. No los únicos, pero en términos de volumen de material procesado,
y velocidad de procesamiento son los más importantes. Y lo que hacen con esa materia, cuando uno lo entiende en detalle, cambia completamente la imagen del insecto que destruye muebles. Las termitas pueden digerir celulosa, el componente principal de la madera y de las paredes celulares de las plantas. No porque tengan enzimas especiales para ello, aunque algunas especies sí las tienen, sino porque su intestino alberga comunidades de microorganismos simbióticos, bacterias y protozoos, que producen esas enzimas. Es una simbiosis de una profundidad que los microbiólogos llevan décadas estudiando. Los microorganismos no pueden vivir fuera del intestino de la termita. La termita no puede digerir celulosa sin los microorganismos. Son dos organismos que en términos funcionales se han convertido en uno. Y lo que esa digestión produce no es simplemente materia reducida de tamaño, es materia transformada. Los nutrientes que estaban atrapados en la madera muerta o en la hojarasca, nitrógeno, fósforo, carbono en formas accesibles, se liberan en una forma que las plantas pueden absorber directamente. Los túneles que las termitas construyen airean el suelo, mejoran el drenaje, permiten que el agua de lluvia se filtre en lugar de quedarse en la superficie. Estudios en Brasil han encontrado que el suelo en las zonas de alta actividad de termitas tiene entre 2 y 3 veces más nutrientes disponibles que el suelo equivalente sin termitas. Entre 2 y 3 veces. No un porcentaje marginal. Una diferencia que se traduce directamente en la densidad y la salud de la vegetación que crece sobre ese suelo. Los bosques tropicales, que cubren aproximadamente el 12% de la superficie terrestre del planeta, y albergan más de la mitad de todas las especies terrestres conocidas, dependen de este proceso de una manera que rara vez aparece en la conversación sobre conservación. Cuando hablamos de proteger los bosques tropicales, hablamos de deforestación, de cambio climático, de especies en peligro de extinción. Raramente hablamos de las termitas que hacen posible que esos bosques funcionen, que reciclan la materia orgánica que de otra manera se acumularía sin descomponerse, que fertilizan el suelo que alimenta los árboles que capturan el carbono que regula el clima. La cadena existe. La termita está en su inicio. Y la cadena raramente se menciona porque su inicio es invisible. Y luego está la agricultura, que es quizás el territorio más sorprendente de todos los que hemos tocado. Ciertas especies de termitas, principalmente las de la subfamilia Macrotermitinae en África y Asia, llevan cultivando hongos aproximadamente 30 millones de años. 30 millones de años. La agricultura humana tiene aproximadamente 12.000 años de antigüedad. Las termitas llevan cultivando 2.500 veces más tiempo que nosotros. Y lo hacen con una sofisticación que cuando uno la conoce en detalle, produce una de esas pausas en las que uno no sabe bien qué hacer con la información. El proceso es así. Las obreras salen del nido a recolectar materia orgánica, hojas secas, madera en descomposición, estiércol de herbívoros. La traen al nido y la depositan en cámaras específicas. Sobre ese substrato cultivan hongos del género Termitomyces, un género que no existe fuera de los nidos de termitas. Los hongos digieren la celulosa y la lignina del material, descomponiéndolo en formas que las termitas pueden absorber. Las termitas consumen las estructuras del hongo, regulan su crecimiento para que no se extienda de manera incontrolada, y mantienen las cámaras a la temperatura y la humedad óptimas para su desarrollo. Es una relación de dependencia mutua, de una profundidad que lleva 30 millones de años refinándose. El hongo no puede reproducirse fuera del nido. La termita no puede obtener suficiente nutrición sin el hongo. Son, funcionalmente, un solo organismo distribuido en dos cuerpos distintos. Cuando una reina joven sale a fundar una nueva colonia, lleva consigo un fragmento del hongo. No porque lo haya planificado, sino porque su biología la lleva a hacerlo. Es la transmisión de un recurso agrícola a través de generaciones, sin que ningún individuo entienda lo que está transmitiendo. Una tradición sin memoria, una cultura sin conciencia. Hay algo que me resulta difícil de ignorar cuando uno acumula todo esto. La arquitectura climática que los ingenieros llevan décadas intentando copiar. La agricultura de 30 millones de años. La descomposición que hace posibles los bosques tropicales. La organización social sin líder, sin jerarquía de mando, sin ningún individuo con visión del conjunto. Todo eso producido por organismos ciegos, de pocos milímetros, cuyo cerebro individual no tiene la capacidad de representar ninguno de los sistemas de los que forman parte. Los biólogos tienen un término para lo que producen las termitas cuando actúan en colonia: inteligencia emergente. La idea de que el comportamiento colectivo
produce capacidades que no existen en ninguno de los individuos que lo componen, que el todo es cualitativamente diferente de la suma de sus partes, que una colonia de termitas, como sistema, puede hacer cosas que ninguna termita individual puede hacer, ni entender, ni planificar. Construir un edificio con climatización pasiva, cultivar hongos durante 30 millones de años, mantener condiciones interiores estables, independientemente del exterior. Todo eso emerge de millones de interacciones locales entre individuos que no saben que están produciendo nada de eso. Y aquí es donde la historia se vuelve genuinamente incómoda. Porque lo que describe la inteligencia emergente de las termitas no es tan diferente de lo que describe muchos sistemas humanos. Las ciudades emergen de millones de decisiones individuales, sin que ningún individuo haya planificado la ciudad como conjunto. Los mercados emergen de millones de transacciones, sin que ningún participante tenga visión del sistema. El lenguaje emerge de millones de interacciones, sin que ningún hablante haya diseñado la gramática. No estoy diciendo que seamos termitas. Estoy diciendo que ciertos problemas de organización colectiva tienen soluciones que la evolución encuentra de manera independiente en organismos muy distintos, y que las termitas encontraron algunas de esas soluciones 30 millones de años antes que nosotros. Déjame terminar con algo concreto. Hay investigadores que estudian los montículos de termitas en las sabanas africanas, que describen una experiencia que me parece difícil de mejorar. Como imagen final, dicen que hay un momento, cuando uno lleva suficiente tiempo observando un montículo activo, en que la escala cambia. No visualmente, conceptualmente. Cuando uno deja de ver un montículo de barro y empieza a ver lo que realmente es. Un organismo. No en sentido metafórico, en el sentido de que tiene metabolismo, tiene regulación interna, tiene respuestas al entorno, tiene memoria colectiva de las condiciones locales acumulada durante décadas. Y que ese organismo, que ninguna termita individual sabe que existe, que ninguna ha visto nunca desde fuera, lleva 30 millones de años siendo más eficiente en resolver ciertos problemas que cualquier cosa que nosotros hayamos construido. La próxima vez que veas un montículo de termitas, o que encuentres el serrín junto al mueble que te indica que hay termitas en casa, lo que estás mirando no es una plaga. Es el 94% equivocado, el 6% que se metió en el lugar incorrecto. El resto lleva 30 millones de años construyendo, descomponiendo y cultivando en silencio, sin que nadie se lo pida, sin que ninguna de ellas sepa que lo está haciendo. Si este video te ha hecho ver a las termitas de otra manera, eso es exactamente lo que hacemos en Insectos al Vuelo. Insectos que nadie mira dos veces. Historias que casi nadie cuenta. Suscríbete si quieres seguir. Nos vemos en el próximo.